Soy Estela Roma, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta clase de división celular en la que mitosis va a ocupar gran parte del momento de esta reunión. El ser humano está formado por 10 a la 13 células aproximadamente. Es un individuo, un organismo multicelular. ¿Y cómo puede ser que a partir de una sola célula se forme tanta cantidad de ellas? Por un proceso denominado división celular. Y este proceso no solo se observa en el crecimiento, sino también en la reparación de heridas. Es decir, lo podemos ver cotidianamente. Si representamos el ciclo de vida de una célula, veremos que esta célula que nos convoca pasa bastante tiempo en una etapa llamada G1. La G viene de la palabra inglesa gap. Una vez que transcurrió por G1, entra en el periodo S, denominado así porque ocurre la síntesis, la autoduplicación del ADN, pasa por la etapa de G2, GAP2, y finalmente entra en la etapa de división celular. ¿Qué realiza una célula en G1? Una célula en G1 se originó de una célula madre, tiene un tamaño pequeño, así que al inicio de G1 la célula aumenta su masa, tanto citoplasmática cuanto celular, y adquiere organoides que le van a permitir cumplir en el resto de G1 con las tareas de una célula madura. Observen, por ejemplo, estas fotografías microscópicas. Estas tres células lucen diferentes. Aquí vemos una célula con un citoplasma voluminoso, globoso. Esta otra tiene una forma cilíndrica, mientras que la de abajo tiene una disposición alargada. No solo son diferentes en cuanto a su forma, sino que esta morfología variada nos está indicando que tienen diferente calidad y cantidad de organoides en el citoplasma y que están cumpliendo tareas celulares distintas. Por las tareas de una célula adulta pueden ser secretar, fagocitosis, contracción, transmisión de impulso nervioso, defensa, entre otras. Una vez que la célula transcurre por G1, va a entrar en la siguiente etapa, que es el periodo S. Pero antes permítanme hacer una acotación. Existe en nuestro organismo células que se la pasan continuamente en G1, es decir, no pueden avanzar en el ciclo celular. Estas células son células sumamente diferenciadas de nuestro organismo, como son, por ejemplo, la célula del músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y las neuronas. Como estas células permanecen desde que el individuo nace hasta que el individuo fallece en estado G1, se dice que estas células están en G0. Sacando estos tres ejemplos, estas tres excepciones, una vez que la célula ya transcurrió su paso por G1, entra en el periodo S. Dije que el nombre S, la letra S, significa síntesis o autoduplicación del ADN.
Eso es lo que realiza la célula cuando se encuentra en el período S, pero hay que tener en cuenta que en el período S no solo se autoduplica el ADN, sino que en realidad se autoduplica toda la cromatina, es decir, el complejo ADN más proteínas. Observemos acá en esta animación, estamos viendo cómo en el núcleo se está autoduplicando el ADN gracias a la presencia de complejos enzimáticos y complejos proteicos. Resumen entonces, en el período S se autoduplica la cromatina. El ADN se autoduplica en el núcleo, mientras que las proteínas básicas asociadas al ADN se autoduplican en el citoplasma. Una vez que la célula ha transcurrido el período S, pasa por el período G2, que es un período de transición o directamente podemos decir gap. Para algunos autores, en esta etapa, en G2, es el momento de autoduplicación de los centríolos, organoide que polimeriza los microtúbulos. Y finalmente llegamos a la fase M, que es la fase de división celular. Todas las células somáticas, todas las células somáticas de nuestro organismo que tienen capacidad de dividirse, se lo van a hacer por mitosis. La meiosis es una división que ocurre solamente en las gónadas, solamente en ovarios en las mujeres y testículos en los varones. Fuera de esos 4 órganos no es posible hallar meiosis en el organismo. Y como vamos a hablar de mitosis y luego haremos un resumen de meiosis, quiero acotar que en el momento de la división celular es el momento de la vida celular en que la cromatina alcanza su grado máximo de compactación. A esa cromatina súper enrollada, más no puede compactarse, la llamamos cromosomas. Es decir, los cromosomas se pueden visualizar solamente en el momento de la división celular. El ser humano posee 46 cromosomas. Ese es el número diploide para la especie humana. ¿Por qué digo el número diploide? Porque tenemos en nuestro organismo células como espermatozoides y ovocitos que tienen 23 cromosomas y a ese número lo llamamos haploide. Los cromosomas tienen los siguientes componentes que necesitamos conocer la morfología del cromosoma para entender luego la división celular. Tienen una zona de escotadura que se denomina centrómero, es periférica esta escotadura a manera de cinturón o a manera de cintura del individuo. Luego tiene 1 y 2. A estos se denominan brazos, como son cortos, se denominan brazos cortos, y acá hay 1 y 2, y a estos los denomino brazos largos. Hasta ahora un cromosoma tiene un centrómero y 4 brazos. A su vez, los cromosomas poseen o podemos identificar a nivel morfológico una mitad
un hemicromosoma y otra mitad, los pinté en colores diferentes, pero son ambas mitades, partes del mismo cromosoma unidas a nivel del centrómero, y estas se llaman, la violeta y la rosada, cromátides hermanas. Un cromosoma tiene 4 brazos, 2 cromátides hermanas y un centrómero. Y el cromosoma es la máxima compactación de la cromatina. A su vez, y ya casi para terminar con los elementos, en los extremos de los brazos, esto que está en color azul, estas zonas apicales se llaman telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Sobre el centrómero de un cromosoma se deposita en el momento de la división celular un material proteico que lleva el nombre de cinetocoro. Este material proteico solamente se deposita en el centrómero. Y de este cinetocoro se desprenden microtúbulos llamados microtúbulos cinetocóricos. Esto que parecen los bigotes de un animal son microtúbulos cinetocóricos. Allí están los nombres. Y siguiendo con los nombres, en la célula, luego vamos a comenzar con la división propiamente dicha, en la célula hay 2 pares de centrómeros, hay 2 pares de centríolos o centrosomas que para algunos autores se autoduplicaron en la etapa G2, para otros en el periodo S, y de estos centríolos se van a desprender microtúbulos que van de extremo a extremo de la célula, de polo a polo de la célula, y se llaman microtúbulos polares, y otros microtúbulos más cortos que se llaman áster porque simulan la luz de un asteroide, de una estrella. Dichos entonces todos estos nombres, vamos a pasar a repasar los nombres de las etapas del ciclo celular. G1, la célula aumenta de volumen y cumple las tareas de una célula adulta: secretar, defensa, contracción, etc. Si progresa en el ciclo celular, entra en el periodo S de autoduplicación del ADN y luego transcurre al periodo G2. A G1, S y G2 en conjunto se los agrupa y se los llama interfase. ¿Por qué? Porque se le deja a la mitosis o a la meiosis el nombre fase. O sea, esto se llama fase y entre fase y otra mitosis está la interfase. Bien, si vemos entonces, estas grandotas son células adultas que se dividen por mitosis y originan 2 células hijas pequeñas. En G1 aumentarán de volumen y cuando toman el tamaño de una célula adulta, progresan en el ciclo y pueden dividirse nuevamente. Como consecuencia de estas múltiples divisiones mitóticas, aumentó el número de células. La mitosis, reiteramos, nunca viene mal, es una forma de división celular
que transcurre en las células somáticas que tienen capacidad de dividirse. Y la mitosis tiene 4 fases. Estas fases clásicas se llaman profase, pro es lo primero, le sigue metafase en el medio, anafase y telofase lo último, la etapa final. Pero nosotros le vamos a agregar entre profase y metafase una quinta etapa que es la prometafase con el nombre de las dos, porque el evento que ocurre es tan importante que merece ser separado del resto. Vamos entonces a lo que sucede en cada etapa. En profase, ¿qué es lo que sucede en profase? El primer momento de la fase. Y traje una animación que es muy gráfica. Observen lo que sucede. Miren dentro del núcleo, la cromatina está condensándose poco a poco y los cromosomas ya empiezan a visualizarse. A su vez, vamos a ponerlo de nuevo, los pares de centríolos migran a cada uno de los polos de la célula. Y no solo migran, sino que están comenzando a polimerizar microtúbulos. Resumen entonces de la profase, la primera etapa. En el núcleo, los cromosomas comienzan a hacerse visibles gracias a la compactación de la cromatina. En el citoplasma, los centríolos inician la polimerización de microtúbulos y migran cada par a los polos de la célula. Sigue luego la prometafase, donde ocurre un solo evento que es sumamente importante y es la desintegración de la envoltura nuclear. No solo desaparece la envoltura nuclear, sino que también desaparece la lámina interna. Esa lámina interna es un material proteico que mantiene adheridos los cromosomas a la vertiente interna de la envoltura nuclear. Al desaparecer la envoltura, pero específicamente la lámina interna, los cromosomas quedan libres, quedan sueltos ahora en el citoplasma y pueden engancharse por sus microtúbulos cinetocóricos, que aclaramos lo que era hace unas diapositivas atrás, se enganchan por sus microtúbulos cinetocóricos a los microtúbulos polares. Cualquier cosa, vuelvan un poquito atrás el video. Resumen de prometafase: desaparece la envoltura nuclear, desaparece la lámina interna y los microtúbulos quedan libres, quedan sueltos, pudiéndose enganchar gracias a sus microtúbulos cinetocóricos a los polares. Viene ahora metafase. ¿Qué ocurre en metafase? Los microtúbulos, los polares, se siguen alargando y los microtúbulos cinetocóricos enganchan los cromosomas a esta estructura ovoidea que se llama uso acromático. Esto se llama uso acromático. Los cromosomas
quedan enganchados a los microtúbulos polares del uso acromático. Y hay en la célula un equilibrio de fuerzas que determinan que todos los cromosomas queden en el mismo plano, como si fuera el ecuador de la célula. Resumen entonces de metafase. Y voy a decir algo que no dije. Los cromosomas en metafase alcanzan su mayor grado de compactación y se enganchan al uso acromático, y debido al equilibrio de fuerzas que hay en la célula, se localizan todos en el mismo plano. Se localizan todos en el ecuador de la célula. Sigue ahora anafase. ¿Qué ocurre en anafase? Se rompe el equilibrio de fuerzas de la célula. Vamos a verlo de nuevo. Los microtúbulos polares se alargan y los cinetocóricos se acortan. Por lo tanto, el cromosoma se parte a la mitad y las cromátides hermanas, voy a volver un poquito más hacia atrás, y las cromátides hermanas migran cada una a un polo de la célula. A su vez, en el centro, en el ecuador celular, se forma una escotadura, pero todavía sigue siendo una sola célula. Resumen de anafase. Se rompe el equilibrio de fuerzas, se alargan los microtúbulos polares y se acortan los microtúbulos cinetocóricos. Los cinetocóricos tironean del cromosoma y el cromosoma se parte, determinándose la migración de cada cromátide hermana a un polo de la célula. Sigue ahora telofase, y en telofase lo que ocurre es se restituye la envoltura nuclear, sigue siendo una sola célula y los cromosomas comienzan lentamente a descondensarse, o sea, hacen lo inverso que hicieron en profase. Allí terminó la mitosis, es decir, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Ahora viene una etapa llamada citocinesis, que consiste en que este pequeño citoplasma estrecho termina cortándose definitivamente y se separan las dos células hijas. Reitero entonces, citocinesis, la división definitiva, la separación definitiva del citoplasma con formación de dos células independientes. Hacemos entonces un resumen. Por mitosis tenemos una célula madre. Esta célula madre tiene 46 cromosomas. El número de cromosomas, cuando es 46, decimos que es diploide o 2N. O sea, cuando vemos 2N para la especie humana son 46 cromosomas. N viene de número. A
su vez, esta célula madre tiene una determinada cantidad de ADN que se determina por métodos bioquímicos y a eso lo llamamos 2C, la C de cantidad. Esta célula madre entonces es 2N, 2C. Comienza a transcurrir por el 2N, 2C es en G1. Comienza a transcurrir por el periodo S, autoduplica el ADN, o sea, pasa a 4C en S, pasa por G2, inicia la mitosis, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, citocinesis y da como resultado 2 células hijas más pequeñas de tamaño, pero que desde el punto de vista genético también son 2N, 2C. Y algo importante, desde el punto de vista genético, las 3 células, la célula madre y las 2 células hijas, son idénticas, tienen la misma información genética las 3. A estas células 2N las llamamos diploides, que para la especie humana es que tienen 46 cromosomas. Pasamos ahora a la meiosis, que vamos a decir menos cosas, no vamos a detallarla tanto. La meiosis es un tipo de división muy particular que ocurre solamente en los ovarios en las mujeres, los testículos en los varones, y como producto de esta división celular se originan ovocitos en las mujeres y espermatozoides en los varones. ¿Qué características tiene la meiosis? En realidad la meiosis son 2 divisiones dentro de una. Por eso se la llama profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la característica de la número 1 es que está precedida de periodo S, es decir, antes de hacer la meiosis 1, la célula pasó por G1, S, G2 y comenzó toda esta división. Tiene que empezar la fase 2, pero la inicia sin periodo S, es decir, entre meiosis 1 y meiosis 2 no hay autoduplicación del ADN. Y sigue con profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Cuáles son los resultados de la meiosis? Es decir, que ahora lo importante de la meiosis es saber dónde ocurre, detectar si hay que son 2 divisiones o tiene 2 etapas, la 1 precedida de periodo S y la 2 sin periodo S anterior. Y la importancia final es ver cuáles son los resultados o las diferencias con la meiosis. A partir de una célula madre que también es diploide 2N, 2C, miren lo que ocurre. Se van a formar 4 células hijas, no 2, 4. Y estas células hijas
tienen la mitad del número cromosómico y tienen la mitad de la cantidad de ADN. Es decir, son haploides. Y algo importante, la célula madre y las células hijas, o sea, estas 5 células entre sí, son todas diferentes desde el punto de vista genético. La información genética que lleva cualquiera de ellas es distinta a las otras células en consideración. Esto es lo último y no me queda más que agradecerles la atención.